Después del esplendoroso siglo V a.C., Atenas y Esparta arrastraron a las polis griegas hacia su final. Cuenta Tucídides en la historia de las guerras del Peloponeso que Esparta entró en guerra con Atenas porque temía que los atenienses se hicieran más poderosos al ver que la mayor parte de Grecia se encontraba bajo su control. Estos conflictos provocaron en toda Grecia el desastre económico y el desgaste moral, y pese al triunfo de Esparta, la guerra consiguió la decadencia de la polis. Los conflictos entre democracia y oligarquía que sumieron a la propia Asamblea de Atenas en discusiones estériles permitieron la intromisión de Esparta en sus asuntos de gobierno. Muy pronto estos conflictos se extendieron por el resto de las ciudades-estado. Los antiguos ideales cívicos que les caracterizaron entraron en una fase de decadencia y fueron desplazados por una nueva idea, el cosmopolitismo. El hecho de ser ciudadanos del mundo rechazó la concepción de nación y socavó el mismo espíritu de ciudadanía de las antiguas polis. En medio de estos conflictos, Persia intentó retornar al asalto del mundo griego. Sin embargo, una potencia al norte de Grecia, Macedonia, tratará de unificar las polis griegas y atacar al imperio persa. Gobernados por Filipo II, los macedonios inician su avance en territorio griego sometiendo a las polis, ya debilitadas por las guerras intestinas. La ambición de Filipo de unificar Grecia no tenía más propósito que la de formar una coalición helénica que derrotara definitivamente a los persas. En el año 344 a.C., el orador ateniense Demóstenes viajó por el Peloponeso con el fin de convencer a las ciudades de expulsar a Filipo y apartarlas así de su influencia. Su misión fracasó. Los peloponesios no consideraban una amenaza a Filipo, sino pensaban que era garante de su libertad, y las cartas y discursos de Demóstenes en contra de éste se conocieron como filípicas, tratándose de discursos encendidos y furiosos contra el creciente poder del rey macedónico. Escuchemos a Demóstenes en la tercera filípica. Filipo, de modesto y débil que era en un principio, se ha engrandecido y hecho poderoso. Los helenos están divididos y desconfían unos de otros. Pero veo que todo el mundo, comenzando por vosotros atenienses, le tolera lo que ha sido eterna causa de las guerras entre los helenos. ¿Qué es ello? Su libertad para hacer lo que quiere, expoliar y saquear de este modo a todos los griegos uno por uno, atacar a las ciudades para reducirlas a la servidumbre. Ni a vosotros, ni a los tebanos, ni a los lacedemonios, os fue jamás, oh atenienses, permitido por los helenos obrar como quisierais. Sabéis perfectamente que las ofensas que recibieron los helenos a mano de los lacedemonios o de nosotros mismos, por lo menos les fueron inferidas por hijos legítimos de la Hélade. Pero no es este el sentir general con respecto a Filipo y sus actuales fechorías, aunque no es griego, ni tiene nada que ver con los griegos, ni procede siquiera de un pueblo bárbaro que pueda citarse sin desdoro, es únicamente un miserable macedonio de un país a donde no se puede ir ni siquiera a comprar un esclavo. Para los atenienses conservadores como Demóstenes, los macedonios no son hijos legítimos de la Hélade, es decir, no son auténticamente griegos. Pero entonces, ¿quiénes eran los macedonios? Un breve paréntesis al respecto será clarificador. Según estudios recientes, los orígenes de este pueblo no están muy claros, aunque podrían considerarse descendientes de los últimos clanes dóricos afincados al norte de la Hélade. La historia de la consolidación del reino macedónico está llena de alianzas y de conflictos entre los nobles, los guerreros y los reyes. Para los griegos, los macedonios se alejaron del ideal helénico de ciudadanía y de polis, adquiriendo costumbres orientalizantes. Sin embargo, para los macedonios, sus orígenes eran muy claros. Eran hijos de Heracles y, por tanto, de orígenes plenamente helénicos. En el año 337 a.C., habiendo sometido prácticamente a casi toda Grecia, Filipo decide divorciarse de su esposa Olimpia, madre de Alejandro. Su intención era volverse a casar con una noble macedonia, Eurídice, sobrina del general Átalo. En pleno festejo de su boda, Filipo es asesinado, presumiblemente por orden de su exesposa Olimpia, aunque también fuera de interés para algunos nobles macedónicos. Su muerte fue celebrada en Atenas como el fin de la opresión, y numerosas ciudades se rebelaron.
Pero en el año 336 a.C., el ascenso al trono de Alejandro coartó esas posibilidades de libertad. En una rápida campaña de 2 años, unificó la Hélade y le dio un propósito: alcanzar una potencia universal que uniera Oriente y Occidente. La derrota del imperio persa era en sus planes solamente un medio para lograr esta fusión. El resto estaba fundado en la exploración de nuevas tierras, la expansión de los territorios y la fundación de ciudades. Comenzaba entonces el helenismo. Las conquistas de Alejandro fundaron un imperio cuyos confines se proyectaban hacia Oriente hasta la India y hacia Occidente, al mar Adriático. Tras la derrota definitiva de los persas y su inclusión en el imperio macedónico, Alejandro proyectó nuevas campañas que pretendían lograr la fusión cultural de Oriente y Occidente con base en los valores e ideales de la cultura griega. Aristóteles y otros filósofos griegos llamaban oikúmene a la realidad del mundo poblado por los griegos, distinguiéndolo de aquel espacio donde no se sabía quiénes eran sus habitantes. Pero Alejandro le dio otra dimensión. La oikúmene comportó el ideal del hombre griego como elemento unificador. Por eso emprendió la fundación de ciudades, cuyo eje fuera la biblioteca, atesorando los manuscritos y sus copias, desde Pérgamo hasta Alejandría, y el museo, centro de saber y de estudio. Recitó a sus soldados la Ilíada y la Odisea y representó para ellos fragmentos de las tragedias atenienses. Los asistió tras el combate, auxilió a los médicos en la curación de sus heridas, les dio ánimo, compartiendo la ruda vida del soldado sin privilegio alguno por ser el rey. En sus estrategias, en su ferocidad como guerrero, están presentes el entrenamiento y las enseñanzas de su padre, Filipo, pero en sus ideas, proyectos y liderazgo subyace la impronta de su maestro Aristóteles. La tolerancia con el vencido, el respeto a los dioses de los pueblos sometidos, la incorporación de estos pueblos en su ejército, multiforme, mancomunado en torno a un líder de características heroicas, fueron legados absorbidos por los grandes generales romanos. La temprana muerte del joven Alejandro, en el año 323 a.C., dejó al imperio en una delicada situación, sin una economía solvente, sino más bien desgastada, producto de las sucesivas e irrefrenables expediciones del rey, y además sin haber nombrado sucesor. El legítimo heredero, Heracles, hijo de Barsínoe, no cumplía aún los 4 años, y a la muerte de Alejandro su segunda esposa, la princesa Roxana, estaba embarazada. Los diádocos, es decir, los generales, sucesores, leales macedonios compañeros de sus aventuras, iniciaron pronto una lucha por el poder que se prolongó por 40 años. Las guerras culminaron con la escisión del imperio y la formación de los reinos helenísticos. En el siglo II a.C., Roma derrotó a los sucesores seleucidas, culminando sus campañas con el dominio del Egeo y del Mediterráneo oriental. El último bastión del helenismo, Alejandría, cayó bajo el poder romano en el año 31 a.C., cuando las legiones comandadas por Octavio, futuro emperador Augusto, derrotaron a Cleopatra VIII, descendiente de Alejandro, e incorporaron Egipto al imperio definitivamente. La era de Alejandro daba paso al dominio romano del mundo conocido.